Muy bien, entonces en Filipenses, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El tema que nos toca tratar hoy, hermanos, es enemigos de la cruz o héroes de la cruz. Pablo está hablando allí que dentro de la iglesia había gente que se estaba moviendo, y dice que cuando miraba la conducta de ellos, esos eran enemigos de la cruz. Pero gracias a Dios que en la iglesia hay héroes de la cruz también. Y esta gente son esos lobos rapaces, son gente que forman parte del equipo de los apóstatas, en su gran mayoría gente que está en la iglesia pero nunca fueron salvos. Esta clase de gente se parece a la gran mayoría de los que van a las iglesias hoy. No son salvos, no conocen a Cristo, porque no hay predicación del Evangelio en esos lugares, y nadie puede salvarse por un mensaje equivocado. Si no hay predicación del Evangelio, no hay salvación. Pueden tener todos esos cánticos, esos que ellos le llaman alabanza, que les gustan tanto y que los emocionan tanto, pero si no hay predicación del mensaje de la cruz, no hay posibilidad de ser salvo. Y aquí había muchos de esos, y ya tenían tiempo en la iglesia y se habían vuelto hasta maestros, pero eran falsos maestros. Y lo primero que tenemos que aprender nosotros aquí, como una iglesia joven, es que en nuestro camino vamos a encontrar muchas personas que son dignos de imitar, pero vamos a encontrar muchos que son dignos de evitar. Algunos los vamos a imitar y a otros los vamos a evitar por nuestra salud espiritual, para mantenernos firmes en el camino del Señor. Esta gente, por su conducta, eran opositores del Evangelio. No permitían que el Evangelio progresara, no permitían que el Evangelio llegara a otras vidas. Eran gente que estaban puestos como instrumentos del diablo para tropiezo de los verdaderos cristianos. Eran negadores de la obra de Cristo. No permitían que la gente pudiera ver a Cristo como el Salvador, a Cristo muriendo en una cruz. Todo lo que ellos hacían desviaban la atención del mensaje central de una iglesia, que es el de predicar a Cristo crucificado. Estos hombres que eran enemigos de la cruz. Y Pablo dice acá, en el verso 19, dice: el fin de los cuales será perdición. Esa expresión, el fin, quiere decir que al final de todas sus transgresiones, al final de todas sus maldades, al final de todos sus pecados, se encontrarían en la perdición, en la ruina eterna, en el mismo infierno. Y eso es lo que nos permite ver que aunque tenían tiempo deambulando por la iglesia, nunca habían creído en Cristo como Salvador. Y esa historia en nuestros días se repite mucho. Por eso cada uno tiene que tener esa seguridad de haber creído en Cristo como el Salvador, para ser un heredero de la vida eterna. Dice que esta gente, dice Pablo, su fin es perdición. Lo opuesto a perdición es salvación. Lo que dice el Evangelio de Juan en la parte, capítulo 3, verso 16, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene a Cristo no se pierde, pero estos no tenían a Cristo y el fin iba a ser perdición. Perdición. Enemigos de la cruz. Y ahora cuando miramos aquí en el verso 19, Pablo nos da tres características de esos enemigos de la cruz. Y cuando usted ve a esta gente en las iglesias, huya. Si aparece alguno aquí que tenga una de estas tres características, aléjese, porque son enemigos de la cruz. La primera característica que da, si puede ver ahí, verso 19, dice: cuyo Dios es el vientre. No es que eran gorditos, sino que ellos tenían un estilo de vida, hermanos, que gente que vive para el día a día. Dice: vamos a vivir hoy,
mañana no sabemos. Querían vivir en el día a día. Era gente, hermanos, que no tenían fe. Era gente que no tenían esperanza. Ellos no confiaban en el mañana. Ellos dicen, hay que disfrutar hoy, hay que vivir el hoy. En la historia, esa cultura o esa doctrina, si prefieren, se llamaba el hedonismo. Eso lo inventó un hombre, un filósofo que se llamaba Epicurio. Pablo habla de ese hombre y su doctrina. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo visitó Atenas, él discutió con los epicúreos y con los estoicos. Eran dos corrientes de la filosofía. Y ese hombre epicurio decía él que lo importante en la vida era la búsqueda del placer en cualquiera de sus formas. Esa era la doctrina de él, que había que buscar el placer en cualquiera de sus formas. Él sostenía eso, búsqueda del placer, que es lo único que tiene sentido en la vida. Si a alguien le disfrutaba tirarse de una montaña, eso estaba bien, que se matara. Si alguien se emborrachaba hasta morirse, eso estaba bien. La inmoralidad que practicaban los romanos, eso estaba bien. Si le produce placer, hágalo. No importaba cómo conseguían el placer. La vida de ellos consistía en eso, en un placer carnal, en un placer pecaminoso. Y eso era lo que se llamaba hedonismo. Y parte del hedonismo era este gusto por la comida. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero lo voy a llevar un momento, después vamos a volver aquí, pero lo voy a llevar un momento a Isaías, el capítulo 22, para que vean ese estilo de vida del día a día. Ya en el Antiguo Testamento teníamos una referencia en Isaías, el capítulo 22 y el versículo 12. Dios estaba ahí enojado con su pueblo y le dice estas palabras. Isaías 22, versículo 12. Dice el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y endechas. Esa palabra endechas significa canciones tristes. Que lloren y que canten canciones tristes, endechas, dice aquí, al raparse el cabello y a vestir cilicio, y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y aquí en este versículo, hermanos, encontramos la cultura de los epicúreos y encontramos mucha de la cultura de nuestros días. La gente hoy piensa así, comamos y bebamos y mañana moriremos. Vamos a disfrutar el hoy, no tienen fe, no tienen esperanza en el mañana, no confían en un mañana. Dice, todo se termina aquí, vamos a comer, vamos a matar vaca, vamos a degollar corderos. Y esa es esta cultura, la cultura del asado. Y allí la parrilla es el altar. Y ahí ponen el vacío completo. Y ahí ponen el chanchito. Y 2 o 3 kilos de chorizo. Y 20 litros de vino para 5 personas. Esa es la cultura. Ese es el reino del comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esta clase de cultura entra en las iglesias. Al punto tal que los domingos, hombres y mujeres que deberían estar sentados en el culto cantando a Dios con una Biblia abierta, están rodeando una parrilla en algún lado. Se van detrás de esa doctrina del comer y beber, total, mañana moriremos. Ellos no tienen una preocupación por el alma, no tienen una preocupación por el alimento espiritual. Todo lo que importa, dice Pablo, es el vientre, cuyo Dios es el vientre. Si tienen su panza contenta, van a tener su vida contenta. Otra vez, no su alma, si tienen su panza contenta, van a tener su vida contenta. Comer y beber, esa es la forma de ellos, hermanos. Y por eso es que hoy en día en la televisión hay tantos canales de comida. Hace algunos años teníamos uno nomás que era el gourmet. Y ahora tiene otros programas de horas, cocineros argentinos, Masterchef, ¿no? Y todo así, programas de cocina, cocina mexicana, cocina peruana,
cocina exótica, esas comidas raras, que comen ahí tripas de camello y qué sé yo cuántas cosas raras, como esto de ahora de la sopa de murciélago. La gente quiere comidas exóticas, se llaman. Y ese el gourmet, mis hermanos, es eso lo que quiere decir una persona aficionada a la comida. Eso es gourmet. Es una palabra francesa, pero significa eso, habla de eso, de una persona que es un aficionado a la comida, es una persona, un gourmet es una persona que siente pasión por la alta comida. Pasión, se pierde, ve una comida y se pierde, porque su Dios es el vientre. Ve ese platillo y dice, eso le viene bien a mi estómago. Su Dios es el vientre. Quiere tener siempre su panza contenta. Hay una palabra rara que yo la aprendí ahora en las últimas horas. Ni sabía que existía, se llama gastrofobia. No, gastrosofía, no gastrofobia, gastrosofia. Y están mirando sobre esa palabra y habla de toda una disciplina, de un entrenamiento para comer bien. Habla de una disciplina que se dedica al estudio del hambre. Y entonces para algunos le recetan una lechuguita y un tomate cherry con huevos de codorniz y cositas así, ¿no? Y se dedican a estudiar estas cosas del hambre. Ahí aparecen los vegetarianos. Los vegetarianos, en síntesis, son gente que le dijo adiós a la carne. No quieren saber nada ya con la carne. Y después ahora en estos últimos años aparecieron los veganos. Esos son los que solamente comen legumbres y verduras y no comen ningún derivado de animal, ni carne, ni comen siquiera queso, no toman leche, ni yogur, ninguna de esas cosas, ni siquiera comen miel porque es de abeja. No quieren nada que esté relacionado con animales. Esa es la cultura vegana. Y fíjese cómo esa gente, como hay aquí gente que se entregó a esa cultura del estómago, que hoy usted tiene restaurante vegetariano, tiene restaurante vegano, tiene tacos mexicanos en algún lado, y tiene parrilla por otro lado, y tiene para todo, porque hay toda una cultura de que la gente tiene a su vientre como su Dios. Ahora, eso usted lo ve ahí en el mundo. Lo grave es cuando eso entra en la iglesia. Cuando la gente está sentada ahí escuchando el sermón, está diciendo, ¿qué voy a comer cuando llegue a casa? Me pongo un churrasco, me hago 2 huevos fritos, me como unos fideos con queso, le pongo queso rallado, ¿cómo lo preparo? Saco la pizza que tengo en el freezer. La gente, en vez de escuchar la palabra de Dios, está pensando que va a comer. Salgo corriendo y me meto ahí a comer hamburguesas. Así piensa la gente en las iglesias. Y cuando esa cultura de pensar en el vientre entra en los cristianos, entonces eso lo aprendieron de los falsos maestros, de lo que Pablo le dice, enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. Como puede empezar a haber sentimientos que estamos escuchando un domingo, un buen sermón, pero el aroma de la comida aquí nos seduce y dice, ya que termine de una vez, quiero sentarme a comer. Y empieza a ganar esa doctrina de los enemigos de la cruz. Dice Jesús, Dios es el vientre, pero esa clase de comida, mis hermanos, dice que ellos querían matar vacas y comer carne y matar carneros y dicen, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero el cuerpo de aquellos que solamente su Dios es el vientre no terminan en comer y beber. Después quieren bailar y después quieren extender la actividad a la inmoralidad. Y así va. La comida y la bebida es el abrir la puerta para otras clases de pecado. Pero en la Biblia conmigo, en 1 Corintios, el capítulo 10, por ejemplo, eso que vamos a leer ahí es un recuerdo de algo que pasó en el Antiguo Testamento. Pero miren cómo dice la palabra de Dios, 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 7. Recuerden, este texto, este pasaje es un recuerdo de algo, de una actividad pecaminosa del Antiguo Testamento. Siglos después, Pablo recuerda lo que sucedió y nos cuenta de este modo. 1 Corintios 10, verso 7, dice, ni seáis idólatras,
como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Esto pasó por los consejos de aquel mal profeta que se llamó Balaam. Y él le dio el consejo al rey Balac para que hiciera caer al pueblo de Dios en el pecado de la fornicación. Esa historia que leímos aquí en estos dos versículos está en el capítulo 22 hasta el 25 del libro de Números. Ahí está, en detalle. Y en un solo día, dice la palabra de Dios, cayeron 23.000. Empezaron a comer y beber. Y la palabra jugar es tener relaciones sexuales. Pero por si no lo lograron entender que la palabra jugar se refería a eso, dice Pablo, ni forniquemos como algunos de ellos. Porque no fue todo el pueblo, fue una gran parte del pueblo. Y murieron 23.000. Ahí está la cultura metiéndose en la iglesia. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Se organiza una conferencia y la gente dice, bueno, vamos a organizar. En este salón vamos a hacer nuestra conferencia. ¿Qué comida vamos a servir? ¿Y cuánto nos va a salir la comida? Para 100 personas, 150 invitados que vamos a tener. La gente no define el tema. La gente no define a qué predicador van a invitar. Arrancan por la comida. Y cuando eso sucede, es porque esa doctrina de los enemigos de la cruz ya empezó a ganar terreno en una iglesia local. Aquí en este capítulo 15 de Corintios, mírenlo un momento conmigo. Se vuelve a repetir ese texto de Isaías. Primera de Corintios 15, versículos 31 y 32. Mire cómo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, verso 31, dice Pablo, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Por qué Pablo está citando eso de Isaías? Porque Pablo está diciéndole a los hermanos en Corintios que ellos son el fruto de su ministerio. Él está declarando su amor por ellos, ya lo había demostrado en hechos. Ahora se lo estaba diciendo en palabras. Y dice, yo cada día muero. Es decir, que como un predicador, y todos los predicadores fieles tienen ese sentimiento, que cada día está muerto. Y que cuando el predicador fiel abre la boca, ahí va a aparecer un loco con un cuchillo, un palo, un revólver, y pum, y se terminó el predicador. Y todos nosotros sabemos eso. Porque la predicación fiel es una piedra en el zapato. Y la gente se va a levantar contra el predicador, siempre. Porque el predicador está dando un mensaje que va en contra de la corriente del mundo y a la gente le resulta más fácil seguir la corriente del mundo. Y entonces Pablo dice, yo sé que cada día muero. Cada día abro los ojos, digo gracias a Dios por este día, pero junto con eso pienso, hoy puede ser el día de mi muerte. Cada día me estoy enfrentando a la muerte. Y Pablo recuerda, dice, yo en Éfeso peleé con fieras. No sabemos exactamente, quizás fue con los perros rabiosos, quizás peleó cuerpo a cuerpo con los leones mismos. Él dice fieras. Así que póngale cualquiera de esas. No está hablando él en un sentido figurado, realmente peleó contra fieras. Por eso él cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, él le dice que Dios solamente estuvo a su lado, Cristo estuvo a su lado, dice, y él me libró de la boca del león. O sea que no es extraño lo que él dice acá. Ya se le había dicho a Timoteo, Cristo me libró de la boca del león. Y sabemos que Dios libró a Daniel de la boca de los leones. Así que no nos extraña que los hombres fieles hayan peleado, combatido contra fieras y sobrevivieron. Y dice Pablo, él aquí, dice, después de haber peleado en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirvió eso? De andar ahí peleándome con esos bichos, si el hombre muere y no hay más nada. Si mi pensamiento es comer y beber porque mañana voy a morir, significa que después de mi muerte no hay más nada.
¿Para qué me rompí todo peleando contra bestias salvajes? Pero eso es lo que piensan los enemigos de la cruz. Un héroe de la cruz sabe que hay otra vida que es eterna. El héroe de la cruz sabe que hay una vida eterna junto con Cristo, que hay un cohabitar junto con el Salvador por toda la eternidad. La vida no termina con la muerte nada más que es una etapa para estar delante del Señor. No somos como los enemigos de la cruz, tenemos que comportarnos como héroes de la cruz. Ahora, esa clase de gente que piensa en el hoy, en el momento, disfrute el momento, disfrute ahí de la comida, disfrute de la inmoralidad, disfrute de los vicios, de sus adicciones. Total, si mañana se va a morir. Mire, el Señor habló de eso también. Si pueden mirar un momento el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el Señor Jesucristo nos habló de esa gente. Y esa gente estuvo aquí en este mundo antes de ayer, y estuvo en este mundo ayer, y está en este mundo hoy, y estará también mañana. Cuando nos vayamos con Cristo, todavía esta gente va a estar un poco más aquí. Mire, el Señor habló de ellos. Mateo, dice la palabra de Dios, capítulo 24. Claro, yo estoy buscando en Lucas, por eso no encuentro el texto, es Mateo 24. Verso 37, mire cómo dijo el Señor, Mateo 24 y verso 37. Dice el Señor, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Esas cosas no se divorcian. Donde hay comida, hay bebida. Y donde hay bebida, hay idolatría. Y donde hay idolatría, hay inmoralidad. Esas cosas nunca se divorcian. Mírenlo conmigo acá. Dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose. Ahí, los placeres de la carne, dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y escuche esta expresión, hermano. Y no entendieron nada. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esta es la generación que hoy vivimos. Ahí andan en los boliches, ahí andan en los asados, en las parrillas, andan comiendo, bebiendo, y andan desesperados por casarse. Y andan ahí, hermano, les gusta, quieren buscar el placer, el hedonismo, como hablaba ese filósofo Epicurio, la búsqueda del placer en cualquier forma. Y aquí estamos nosotros, los héroes de la cruz, predicando que Cristo viene y viene pronto. Y teniendo un cartel que en cada culto lo denuncia. Maranata, Cristo viene y viene pronto. Y nosotros creemos eso, pero los otros andan detrás de la carne, detrás de la parrilla, detrás de los vicios, detrás de sus placeres carnales. Y nosotros predicando y levantando la voz. Y ellos no entendieron nada. No entendieron nada. Pero hubo algunos que agarraron esa doctrina de los falsos maestros del vivir el hoy. Son los que no están en la iglesia. Cuando es el día del Señor, todos tienen que estar en la iglesia. Si no están en la iglesia, andan siguiendo la doctrina de los enemigos de la cruz. Porque no están cooperando con el Evangelio. No están diciendo yo respaldo la predicación. No están diciendo yo respaldo el ministerio de la Iglesia Bautista Maranata. Andan en la doctrina de los enemigos de la cruz. Y no entendieron nada. No entendieron que somos un cuerpo y que tenemos que estar juntos. No entendieron que si nosotros nos separamos nos vamos a ir apagando. No entendieron que si nosotros no estamos aquí unidos por la causa de Cristo, el diablo nos va a matar por separado uno por uno. No entendieron nada. ¿Pero por qué no entendieron? Porque no están metidos aquí en la vida de la iglesia. Están escuchando a los enemigos de la cruz, que solo piensan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque los enemigos de la cruz vienen por Dios al vientre, pero nosotros nos ocupamos del alma. Venimos aquí porque nuestra alma necesita de Cristo, necesita de la palabra viva. Nuestra alma necesita de la palabra de Dios, de la palabra que nos exhorte, que nos anime, que nos consuele, que nos desafíe. Necesitamos esta palabra.
No venimos aquí como robots que estamos programados para estar sábado y domingo en determinado horario. Venimos porque el alma se moviliza, porque el alma necesita de Cristo. El alma necesita palabras de Dios. Venimos aquí preocupados por ver crecer nuestra alma. Nuestro Dios no es el viento, ese es el de los enemigos de la cruz. Ellos tienen ese Dios. Por eso andan cantando afinadamente, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero nosotros no podemos sumarnos a ese coro, porque sabemos que hay un más allá, sabemos que hay una vida eterna, sabemos que hay promesa eterna, que Dios que no miente, dice la Biblia. No puede fallar Dios. Hay vida después de esta vida. Y ahí estaremos con Cristo. Por eso no aceptamos la doctrina de los enemigos de la cruz: comer y beber, jugar y darse en casamiento. Ellos no entendieron nada. Nosotros estamos entendiendo la palabra de Dios. Estamos entendiendo, por eso estamos aquí. Hay varias cosas para decir. Si alguien ahí toma nota, puede poner ahí Lucas 17, versículo 26, pero lo voy a llevar a otro pasaje de Lucas. Lucas 17, 26 al 29 dice casi lo mismo que leímos aquí en Mateo. Pero en Lucas, el capítulo 12, ahí habla de un hombre que representa a los enemigos de la cruz, la conducta de ese hombre, el comportamiento de ese hombre, representa a los enemigos de la cruz. Mire cómo dice Lucas, el capítulo 12, verso 16. Lucas 12, verso 16. Dice el Señor Jesús que les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Ahí está el hombre que representa el hedonismo, la búsqueda del placer. La cosecha le fue bien, le entró buen dinero, dice: voy a hacer algo. Él no estaba hablando con Dios, él estaba hablando con su alma, con su yo, para adentro, no para arriba. Y le habla a su alma, como mimándola, acariciándola, y le dice: alma, come, bebe, regocíjate. Comían, bebían y se daban en casamiento. Come, bebe, regocíjate. Esa es la doctrina del cerdo. El cerdo come en el chiquero, lo que usted le da, él come, y después toma agua, y después se regocija revolcándose en el barro. El perro vuelve a su vómito, dijo el apóstol Pedro. Y la chancha vuelve al cielo, al barro. Y ahí está la doctrina del cerdo. Es la misma doctrina que tienen los enemigos de la cruz. Un comportamiento inmundo, porque el cerdo es un animal inmundo en la cultura judía. Ahora un hijo de Dios, un héroe de la cruz, tiene que portarse de una forma correcta. Un héroe de la cruz tiene que ocuparse de su alma. Un héroe de la cruz, mis hermanos, no tiene que preocuparse de esas cosas. El Señor Jesús aconsejó que no deberíamos tener preocupación por el comer y el beber. Vamos a leerlo ahí en Mateo, por favor, el capítulo 6. Quiero que lo vea con sus propios ojos, el consejo que dio el Señor Jesucristo para los héroes de la cruz. Mateo capítulo 6, verso 31. Mire cómo dijo el Señor Jesucristo. Mateo 6, versículo 31. Dice la palabra de Dios: no os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Esa es la preocupación de los enemigos de la cruz. Ellos dicen: vamos a comer y vamos a beber. Jesús dice para nosotros, para los héroes de la cruz, Él les dice: no os afanéis,
No se preocupen por lo que van a comer, lo que van a beber, lo que van a vestir, porque los gentiles, es decir, los incrédulos, los que no reconocen a Dios, ellos buscan esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. La hora que falte carne, el Señor la va a dar. Cuando falte vestido, el Señor lo va a dar. Pero no tengo que entrar en un estado de desesperación. La palabra que usa acá, no os afanéis, no entren a desesperarse y si paso hambre y si tengo necesidad y si en este invierno voy a tener frío. Dices, Dios sabe, te mira como un hijo, sabe que tiene necesidad de esas cosas. Tú solamente encárgate de buscar el reino de Dios. No un espacio físico, sino la doctrina. No un espacio físico, sino los principios espirituales del reino de Dios. Busca a Dios y nada te faltará. Como dijo David, no, de joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aprende a buscar primeramente el reino de Dios. Las cosas no están allí sobre la parrilla. La provisión de Dios viene de arriba. Amén. Los héroes de la cruz buscan de arriba. Los enemigos de la cruz están buscando ahí, en la parrilla, comer y beber, y todos los agregados pecaminosos que vienen detrás de eso. Ahora, mire ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses el capítulo 4, para que vean como uno, como héroe, en qué tiene que descansar, en qué tiene que confiar, un héroe de la cruz. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, verso 19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá. Es decir, en otros términos, nada me va a hacer falta. Nada, Él va a suplir. Yo no tengo que seguir el modelo de los enemigos de la cruz. No tengo que seguir el modelo de los falsos maestros. Yo tengo que seguir el modelo que Jesús nos dejó. Buscar primeramente el reino de Dios. Lo que Pablo confirmó. Dice, Dios, mis hermanos, suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas. Esas son las promesas de Dios. La primera característica de un enemigo de la cruz, que su Dios es el bien. La segunda característica, dice Pablo allí, dice, cuya gloria es su vergüenza. Esa es la segunda característica. Cuando usted ve a una persona que su gloria es su vergüenza. Lo pongo en un ejemplo. Si viene a la iglesia un hombre, joven o mayor, y empieza a hablarnos ahí de sus hazañas amorosas. Yo tuve una mujer en tal barrio y tuve 3 en tal otro. Y cuando era joven tenía 5 allá. Y tenía otras 4 por acá. Y empieza a contar todo eso. Su gloria es su propia vergüenza. Debería estar avergonzado de ese historial pecaminoso. Pero él lo cuenta como algo grandioso, como algo que me siento como un héroe por todo eso que tuve. Debería sentir vergüenza. Y esta generación es así. En la iglesia se metieron estas clases de falsos maestros, que su gloria es su propia vergüenza. Son gente que están en estado de confusión. No quiero que lo busque, solamente lo vamos a recordar. Es lo que dijo Isaías en el capítulo 5, verso 20. A modo de lamento, de dolor, dice Isaías, ¡ay! De aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Sigue diciendo, ¡ay de aquellos que a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas luz! Y termina diciendo Isaías, ¡ay de aquellos que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo llaman dulce! Gente que está en un estado de confusión, no sabe distinguir qué es dulce y qué es amargo. No saben distinguir qué es la luz y qué es la tiniebla. No saben distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa estaba en la radiografía de los enemigos de la cruz.
Eran gente, mis hermanos, que estaban allí en un estado de confusión. Eran gente, hermanos, que estaban ahí llenos de frustraciones y de fracasos en su vida. Eran gente que eran prisioneros de sus desórdenes y sus descontroles. Que esa gente practicaba toda clase de pecado. La corrupción les salía por los poros. Los vicios que ellos tenían eran realmente visibles. Y dice el libro de los Proverbios 14, 12, dice, hay caminos en la vida que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ese es el camino de los enemigos de la cruz. Ellos piensan que está todo bien, que está todo fenómeno en su vida. Piensan que andan por un camino derecho y cuentan sus grandes logros humanos. Lo dice la Biblia, su fin es un camino de muerte. Están en un estado de confusión. Esa gente que ventila esas hazañas, esa gente que habla, dice, ¿cuánto? En una iglesia donde yo pastoreaba años atrás, a veces los muchachos hablaban solos y ahí estaba toda la cocaína en la mesa. Y cada uno venía y daba su aspiración, no sé cómo le llaman. Y hay otros que hablaban y decían, ay, el humo de la marihuana, había ahí abundante. Y hablaban, yo tenía una plantita en la casa, el otro dijo, yo tenía 3 y tenía en el sitio baldío de al lado, y hablaban así. Yo tenía que ir y cortar esas conversaciones porque su gloria era su propia vergüenza. Su gloria era su propia vergüenza. Hermanos, hace algunos años atrás, cuando le hicieron la fiesta de despedida a Maradona, un futbolista, yo lo vi bien de cerca y era un jugador extraordinario. Hasta se habla que es de los 3 mejores jugadores que hubo en toda la historia del fútbol. Y él tuvo una vida de excesos, mucha droga y mucho alcohol. Y él se topó con la muerte varias veces. Una de ellas, creo que la más difícil, fue en Uruguay. Estuvo como casi muerto un tiempo largo. Encontraron ahí mal al hombre. Y cuando usted le miraba todo lo que él andaba ahí con sus habanos, esos cigarrillos gruesos, largos, y le daba a Fidel Castro en Cuba, y andaba con esos autos, los Rolls Royce, que salen por fortuna, los Ferrari, Testarossa, millones a veces, y hasta andaba con un camión Escaña enorme. Andaban todas las locuras prendidas. Y con el tiempo le empezaron a aparecer hijos. Ustedes vieron en las noticias, cantidad de hijos, y todavía siguen apareciendo algunos más, ¿no? Su gloria era su propia vergüenza. Pero ese día, cuando le hicieron la fiesta, yo lo recuerdo perfectamente, con sus brazos cruzados sobre una tarima, en el estadio de Boca lleno. Y él dijo más o menos estas palabras. Él dijo, el fútbol es el deporte más hermoso. Así dijo él. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y ahí estaba un hombre reconociendo haber tenido una vida de excesos, una vida de mucho pecado, y después siguió envuelto en el pecado, ¿no? Pero su gloria es su propia vergüenza. Y tanta gente así, de esta gente que andan ahí, hermanos, con una mujer aquí y otro más allá, o con un hombre, y después el SIDA le anda corriendo, ¿no? Pisando los talones, y andan ahí drogándose. Y después de la droga, ahí, hermanos, andan temblando, pensando si no fue el día de la sobredosis y se va a terminar ahí muerto. La muerte los persigue, ellos saben. Y aquellos que le dan al alcohol saben que un día el hígado le va a fallar y va a agarrar una cirrosis y se van a morir, y eso es irreversible. Y esa enfermedad, la cirrosis, la produce el alcohol. Y a mí me han contado las enfermeras que han atendido a tanta gente el sufrimiento, el tormento de aquellos que tienen esa enfermedad en el hígado, la cirrosis, que produce el alcohol. Y hay muchos que dicen, nos tomamos 10 libras, 5 libras, y compiten. Ah, no, pero en una noche cuando nos fuimos de carnaval, y otro de litros de vino, y andan compitiendo. Cuando usted escucha esas clases de conversaciones o comentarios, acuérdese de los enemigos de la cruz.
Porque su gloria es su propia vergüenza. Su gloria, sus hazañas pecaminosas son su propia vergüenza. Ahora, qué diferente fue aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Y estaba ella allí semidesnuda frente a Jesús. Y ella, su vergüenza, se transformó en gloria. Su vergüenza. Cuando el Señor le dijo, vete y no peques más, a ella salió de la vergüenza con la ayuda de Dios y entró en gloria. Amén. Esa mujer recorrió un buen camino, salió del pecado y escuchó el consejo del Señor, vete y no peques más. Hermanos, los enemigos de la cruz, todo lo que fueron sus logros, esa es su propia vergüenza. Pero mire aquí en 1 de Corintios, usted puede mirar, o 2 de Corintios capítulo 4, lo que es un héroe de la cruz. ¿En dónde está la gloria del héroe de la cruz? ¿En qué cosa puede gloriarse un héroe de la cruz? Cuando nosotros nos casamos, mañana va a ser 37 años por civil y el martes va a ser 37 años de iglesia. Mire esta semana, 37 años, más años de los que tienen casi todos ustedes, ¿no? Y cuando nos casamos, los primeros anillos que tuvimos, que uno nos robaron y el otro se perdió, adentro del anillo estaba impreso este texto que voy a leer ahora. Por lo tanto, este texto lo tengo aquí grabado en mi memoria, fue el que elegimos para nuestro matrimonio, para los anillos, y el que voy a leer después, de 1 de Juan, ese fue el que elegimos para la tarjeta de casamiento, de invitación. Pero mire aquí como dice Pablo, 2 de Corintios 4:10. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí está la gloria del héroe de la fe, del llevar por todas partes donde va, en su cuerpo, la muerte de Jesús. Y cuando hablamos de la muerte de Jesús, estamos hablando de su cuerpo entregado en el madero. Y estamos hablando de aquellas marcas profundas que dejó el látigo con el que lo azotaron. Y estamos hablando de las marcas profundas que dejó aquella corona de espinas sobre su cabeza. Y que esas espinas, bajo el golpe de la caña, se introdujeron en sus sienes y lo hicieron sangrar. Los hematomas en su cara, porque lo abofetearon. Y Pablo dice, un héroe de la cruz por donde va, lleva la muerte de Cristo y las marcas. Y Pablo va a enfatizar mucho en eso de las marcas, porque mire cómo él dice en Gálatas capítulo 6, en Gálatas capítulo 6, donde se inspiró el himno más glorioso que cantamos nosotros en esta iglesia. Todos los himnos son hermosos, pero este aquí en Gálatas, rápidamente usted se va a dar cuenta cuál es el himno que cantamos nosotros. Dice ahí Gálatas el capítulo 6. Gálatas el capítulo 6, verso 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, solamente en la cruz de Cristo. Pablo dice, yo no estoy compitiendo mi nivel académico, mi nivel de estudio. Yo no estoy exhibiendo mis pergaminos, mis logros que conseguí estudiando con Gamaliel, que era el hombre, el maestro más reconocido en su tiempo. Yo estudié con él, dice Pablo, pero yo no ando ventilando eso. Dice, yo me glorío solo en la cruz. Cuando recuerdo lo que sucedió en la cruz, a mi favor, Cristo muriendo en esa cruz, cuando recuerdo su sufrimiento, su sacrificio, cuando recuerdo su sangre preciosa derramada para perdón de mis pecados y para salvación eterna, en eso me regocijo, en eso me glorío, solamente en la cruz. Cuando contemplo allí que esa persona que murió es mi Salvador y es mi Señor, ahí me glorío.
fuera de la cruz. No hay nada en la vida que me permita gloriar. Yo solamente me glorío en la cruz. Mire cómo termina él diciendo, verso 17, Gálatas 6, verso 17, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Lo mismo que le dijo a los corintios, voy por todos lados, llevando la muerte de Cristo. Y ahora aquí lo entendemos mejor. Dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él también soportó lágrimas. Él también soportó torturas. Él también murió bajo el gobierno de Nerón, bajo el poder de los romanos, igual que el Señor. Él no murió en la cruz, murió en la guillotina. Pero el caminar tanto con Cristo, dice, yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Un héroe de la cruz, una mujer, una heroína de la cruz, tiene que exhibir en su vida las marcas de Jesús. En otras palabras, en su manera de hablar y en su manera de andar por esta vida, un héroe de la cruz tiene que demostrar que ha estado con Jesús, que Jesús vive en él, que Jesús es su Salvador. Porque hoy usted ve a la gente que va a las iglesias y dicen malas palabras, se visten de la manera más mundana, participan en estafas, participan en inmoralidades, andan en recitales satánicos, no andan en nada de acuerdo con la palabra de Dios. Pero un verdadero creyente, un héroe de la cruz, ese lleva en su cuerpo la muerte de Cristo, ese lleva en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos, si viniera la policía en esta noche aquí y nos arrestaran a todos nosotros, una iglesia bautista, un culto, dicen, vamos a arrestarlos a ustedes, ¿encontraría la policía en nuestra vida evidencia de que somos cristianos? O dirán, ustedes sapan de otro pozo, ¿qué hace aquí? Vaya a ser que usted. Usted no es gente de iglesia. Usted no tiene nada de Cristo, váyase con usted, no es el asunto. Si viniera la policía, ¿encontrarían evidencias en nuestra vida que somos de Cristo? Las marcas del nervio de la cruz. Pero los enemigos de la cruz, su Dios es el vientre, su gloria es su propia vergüenza. Y la tercera cosa que dice Pablo ahí, en ese versículo 19 de Filipenses 3, dice, solo piensan en lo terrenal. Y ahí está. Y ahí usted ya puede entrar a buscar entre nosotros. Y los domingos puede empezar a sospechar de alguno. ¿No será este el enemigo de la cruz? Si piensa en lo terrenal, ese es el enemigo de la cruz. Porque eso es una evidencia de alguien que tiene la doctrina de falso maestro. Alguien que solo piensa en lo terrenal. Miren, mis hermanos, aquí en Primera de Juan, capítulo 2, ahí está el versículo que 37 años atrás usamos en nuestra tarjeta de invitación para el casamiento. Es este que está aquí. Primera de Juan, capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Dice, no améis al mundo, versículo 15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y después en la tarjeta saltaba, no estaba el 16, estaba el 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando nosotros nos casamos, esa era nuestra meta, hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros vamos a permanecer para siempre, por gracia de Dios de Jesucristo. Y las obras que nosotros queremos hacer van a permanecer para siempre, porque las hacemos para Cristo, para el Señor. Pero dijo el Señor, no améis al mundo, su forma de vida, su filosofía, porque el mundo solo piensa en lo terrenal. Recuerda el sermón del domingo de que muchos cristianos son como la gallina en el campo, van comiendo semillitas, insectos en el piso y están ahí picoteando continuamente y su mirada está en la tierra. Y Pablo le escribió a los Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, poned la mirada en las cosas que son de arriba,
Colosenses 3, verso 5 dice, haced pues morir lo terrenal. Es decir, que nosotros, hermanos, tenemos que tener un estilo de vida que no eche raíces aquí, porque no somos de este mundo. Aquí estamos de paso como extranjeros y peregrinos. Nosotros estamos volviendo a casa cada día, estamos dando un paso de retorno a casa. Aquellas mansiones que el Señor preparó y dijo Juan 14:13, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no hubiese sido, yo lo hubiese dicho, pero voy a preparar lugar para vosotros. Ahí está el Señor. Es esa nuestra morada. Por eso dice la Biblia, no améis al mundo. Y Mateo, o el Señor dijo en el Evangelio de Mateo 6, versos 19 al 21, dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu tesoro. Yo cuando los domingos no veo a los hermanos en la iglesia, ahí viene ese pasaje, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Estará ese domingo alrededor de una parrilla con la doctrina de los falsos maestros, cuyo Dios es el viento. Estará allí en algún lugar de vanidades, expresando que su gloria es su propia frecuencia. No está dando testimonio para el Señor en su casa. Anda por allí, perdido en vanidades, y su gloria es su propia frecuencia. O estará lejos de la casa del Señor ese domingo, en algún chiquero como el hijo pródigo, o estará ahí amando lo terrenal. Solo piensa en lo terrenal. Cuando compite lo terrenal con lo espiritual, gana lo terrenal en su vida. Cuando compite lo espiritual con lo temporal, gana lo temporal en su vida. Cuando compite aquellas cosas que tienen que ver con la tierra y con el cielo, ganan las cosas de la tierra. Llegó el tío, llegó la tía. Siempre hay una excusa. El vecino me llamó, los amigos que hace tiempo, una reunión de exalumnos, esto, lo otro, siempre tenemos una excusa. Y cuando nos lo vemos el domingo en la iglesia, están siguiendo la doctrina de los falsos maestros, solo piensan en lo que solo piensan en lo que. Y la Biblia es clara a la hora de separar a los enemigos de la cruz y a los héroes de la cruz. Los enemigos de la cruz a veces se paran en los cultos. Todos los domingos se paran en los cultos. Y ahí le hablan al pueblo y le hacen promesas de riquezas materiales, de riquezas que no se va a llevar nada, porque la Biblia dice que hemos venido sin nada y sin duda saldremos de este mundo sin nada. La Biblia, la verdadera doctrina, dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. La Biblia y su verdadera doctrina dice que nuestras costumbres tienen que ser sin avaricia, es decir, sin afanes desmedidos. Pero esta gente quiere ir a escuchar a esos predicadores que le dicen, venga que le vamos a enseñar cómo ser un millonario. Usted no puede vivir como un mendigo, usted no puede vivir como un pordiosero, usted es el hijo del rey. Y le empiezan a embaucar y a llenar la cabeza. Usted tiene que tener mucho dinero, demostrar que es el hijo del gran rey. Le dice, venga el domingo al culto que le vamos a enseñar 10 pasos para alcanzar el éxito. Y ellos hablan así. Venga al culto del sábado a la noche y le enseñaremos cómo mantener todo el 2020 la alta estima arriba, en las nubes. Así les hablan esos predicadores. Y la gente va buscando emociones. La gente no va a buscar el mensaje de Dios para su alma. Porque esas promesas de dinero, esas promesas de felicidad, esas promesas de tener éxito, es para que piensen en lo terrenal. Es eso lo que enseñan los falsos maestros. El héroe de la cruz va por otro camino. El héroe de la cruz no piensa en lo terrenal. El héroe de la cruz, mis hermanos, es un ciudadano del cielo. Por eso ahí en Filipenses 3, y ahí terminamos. Nosotros leímos del verso 17 al 19, pero miren cómo termina el verso 20. Y ahí habla, hermanos, del héroe de la cruz. Filipenses 3, verso 20. Después que Pablo dice el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Después dice esto, mas nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, esto no lo tenía pensado, pero como está ahí cerca, quiero que usted escuche de Filipenses 3, pero versículo 7, mire cómo dice Pablo, para que vea bien la diferencia de un enemigo de la cruz con un héroe de la cruz. Mire cómo habla un héroe. Dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, dice, las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Pablo se pone en la mente de un mundano que recuerda aquellos carnavales, que recuerda aquellos tiempos que tenía dinero, que tenía un gran sueldo, aquellos tiempos de estudio, aquellos tiempos de café, de baile, de diversión, aquellos tiempos que conseguía títulos, pergaminos, todo lo que los hombres ven bien, dice Pablo, esas cosas eran ganancia, yo las estimé para pérdida. El día que conocí a Cristo, el día que me llené de Cristo, ese día lo tomé todo por basura. Y la palabra basura en este texto se traduce como estiércol, para que vean bien cómo Pablo consideraba lo que hoy le prometen los predicadores de logros humanos. Todo lo que prometen los predicadores de hoy, de prosperidad y de esas cosas, Pablo dice todo eso es basura, es estiércol puro. Esas son las propuestas de los enemigos de la cruz. Pablo dice, yo soy un héroe, yo dejé todo eso para quedarme con Cristo, déjeme con Cristo y no quiero más nada, déjeme con Cristo y no necesito más nada, porque Cristo es todo en mí. Y por eso vuelvo al verso 20 y dice, porque nuestra ciudadanía es celestial. ¿Sabe por qué dice eso? Porque Filipos era una ciudad de Grecia, lo es todavía hasta hoy. Pero allí ellos eran una colonia romana. Los romanos estaban allí. Los romanos dominaban el mundo en ese tiempo. Y los romanos entraron allí con todos los vicios, con todas las inmoralidades. Los romanos tenían aquellas reuniones que le llamaban las bacanales, donde había allí toda clase de adicciones y de inmoralidades. De todo, del homosexualismo era moneda corriente. La fornicación, el adulterio, los carnavales. Ahí es donde aparecían los diablitos que hoy bajan de los cerros en los carnavales allá en Perú, en Bolivia y aquí en el norte de la Argentina. Y ahí viene todo eso. Hay que estudiar eso. Y dice Pablo, ustedes se sienten importantes porque son una colonia romana. Basura. Yo soy ciudadano del cielo, mi ciudadanía celestial es esta. Amén. Estoy esperando al Salvador. Yo no estoy buscando el placer en esas inmoralidades. Yo no estoy buscando el placer en esas cosas que ustedes persiguen en la tierra. Ustedes siguen la doctrina de los falsos maestros. Solo piensan en lo terrenal. Cuando terminó hace 2 semanas el carnaval en Brasil, un miércoles a las 12. Ese se llama miércoles de ceniza. Y después de las 12 y 1 minuto, si la policía encuentra a uno disfrazado, ese va a la cárcel. Por eso se llama miércoles de ceniza, se muere el carnaval, nadie puede andar disfrazado. Aquel que limpia autos, aquel que lava autos, aquel que vende diario en las esquinas, pero por 3-4 días fue un príncipe arriba de una carroza, o fue un rey arriba de una carroza. Ahora deja de ser príncipe, rey, y vuelve a lavar autos, vuelve a vender diario. Se muere. Y era eso lo que sentían algunos orgullo de ser una colonia romana. Dice Pablo, yo soy ciudadano del cielo, mi ciudadanía es celestial. Y estoy aquí en la tierra, pero solamente estoy esperando al Salvador. Y esa debe ser la postura de un héroe de la cruz. Un héroe de la cruz. Y ahora que hemos revisado esto aquí, ¿a dónde está usted? ¿Está más cerca de los enemigos de la cruz? ¿O podrá decir con certeza, no, yo soy un héroe de la cruz?
terminar de este modo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, mire allí un poquito. Para aquellos que miran las cosas terrenales, Lucas, el capítulo 12. Así vamos a terminar nuestro mensaje hoy. Versículo 15, Lucas 12, verso 15. Mire cómo dice la palabra de Dios aquí. Lucas 12 y el versículo 15. Dijo el Señor: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Usted se mata trabajando, se rompe el lomo, el alma trabajando. Puede tener 2 trabajos, pero una vez que empieza a obtener bienes materiales, escucha al Señor Jesús, Él dice: la vida del hombre, la vida, no consiste en los bienes materiales. Eso no es la vida. Ahora va a explicar lo que es. Mire, versículo 33. Dice aquí, versículo 33. Por el contrario, más que juntar, hay que compartir. Mire cómo dice. Dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así que la idea del Señor y de un héroe de la cruz, más que juntar y juntar y juntar, es compartir. ¿Se acuerda aquel muchacho de Lucas 18 que se acercó al Señor y le dijo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, si conocía los mandamientos, dijo: todo eso lo guardé desde mi juventud. Y le dijo el Señor, dice: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y como eso ya había escuchado la doctrina de los falsos maestros, que solamente amaban lo terrenal, cuando lo escuchó a Jesús decir: vende lo que tienes, repártelo a los pobres, dice que se fue triste porque era muy rico. Y así andan, hermanos. Los que piensan en lo terrenal son gente que viven cargando tristezas. Son gente que son, como llaman hoy, término moderno, bipolar. Están arriba, eufóricos, entusiasmados, y a los 10 minutos están en el sótano, en la lona, con el ánimo decaído. Pero aquel que es un héroe de la cruz, esa es una persona que se mantiene firme, porque el Señor lo sostiene. No hay que escuchar a los falsos maestros. Los falsos maestros tienen su doctrina definida, su Dios es el viento, su gloria es su propia vergüenza, y su vida solamente está enfocada en lo terrenal. Nosotros tenemos que andar por otro camino y sabemos bien cuál es. Jesús dijo: yo soy el camino. Ahí hay que andar, detrás del Señor. Que Él bendiga su palabra en este día y bendiga su vida, mis hermanos.